Buenos días o buenas tardes, dependiendo de a qué hora esté viendo usted, maestra, este video. Y bueno, pues yo soy Ernesto de Luna y en este video voy a explicar más o menos paso a paso. Digo, primero, en los primeros ejemplos voy a explicar un poquito más a detalle y en los últimos ejemplos, pues voy a explicar un poquito más rápido porque pues lo esencial de la normalización, pues para no ser redundante con las explicaciones, pues me voy a tomar la libertad de primero explicar un poquito mejor. Y pues trataré de explicarlo lo mejor posible. Y pues aquí, básicamente en la tabla órdenes, tenemos tenemos esta tabla con todos estos keys. Entonces, aquí tenemos eh, a ver, por qué se viola la primera regla? Pues la primera forma normal exige que que cada columna contenga datos atómicos, o sea, que sean datos únicos y no tenga grupos repetitivos. Y pues básicamente aquí un grupo el grupo de atributos, número de artículo, nombre de artículo, cantidad y precio se repiten pues bastante, o sea, tantas veces como artículos tenga la orden. O sea, aquí se puede apreciar que todo, o sea, el ID de orden, se repite la fecha, o sea, bueno, se repiten muchas cosas, pero pues primero vamos a, a ver todo esto. Y ahora, para para la transformación, para cumplir con los requisitos del número uno, de la primera forma normal, necesitamos extraer la parte de artículos a otra tabla. Entonces aquí necesitamos redirigir o bueno, crear otra tabla que, bueno, que aquí se quede pues la tabla órdenes, ¿sí? Y crear otra tabla que se llame artículos órdenes para para que las órdenes como tal y los artículos que sean ordenados se dividan y que no haya redundancias. Este, para que no haya artículos pues, duplicados o repetidos o ya sé. Y bueno, terminamos con la primera. Y ahora, ¿por qué violamos la segunda forma normal? La segunda forma normal prohíbe dependencias parciales cuando la clave es compuesta. Por lo tanto, en la tabla de artículos órdenes que tenemos ahorita, una disculpa, maestra. Este, entonces, aquí pasamos para acá y prohíbe dependencias parciales cuando la clave es compuesta. Por lo tanto, en artículos órdenes, la descripción y precio del artículo dependen solo del número de artículo, no de la combinación completa que es ID orden y número de artículo. Por lo tanto, aquí transformamos este, a la segunda forma normal. Entonces sacamos esos atributos a otra tabla que se llama artículos. Entonces ahora este, tenemos la tabla órdenes, tenemos la tabla artículos órdenes y tenemos la tabla artículos. Entonces ya se dividió, ya hay menos redundancia en una sola tabla de la que había antes. Entonces, todo lo que tiene que ver con los artículos, o sea, número de artículo y el precio están en su propia tabla. O sea, no tiene nada que ver con con la orden. Y en la tabla de artículos órdenes pasa a ser simplemente el ID de la orden, el número del artículo y la cantidad que fue pedido. Este, entonces, ahora que, bueno, ya está dividida la tabla,
o bueno, ahorita ya tenemos tres tablas. Tenemos órdenes, que es esta. Tenemos artículos órdenes y tenemos artículos. Entonces, ahora pasamos a la tercera forma normal. Ahora, la tercera forma normal nos dice que tenemos que eliminar cualquier columna no llave que sea dependiente de otra columna no llave. ¿A qué me refiero con esto? Que la tercera forma normal elimina pues, dependencias transitivas. Como en la tabla órdenes tenemos el nombre y el estado del cliente, lo cual pues no tiene nada que ver con la orden. O sea, o sea, el cliente es completamente independiente de la orden que se quiera hacer. Entonces se debería de tener una tabla con el cliente. El nombre, o sea, el nombre sí. Ok. Entonces, ahora todo lo que tenga que ver con el cliente lo separamos de las tablas que ya tengamos. Entonces, la tabla cliente quedaría como ID cliente, nombre del cliente y el estado del cliente. Y pues, o sea, de esta manera reducimos esta tabla, o sea, la tabla de órdenes que era originalmente a ID orden, la fecha en la que se realizó la orden y el ID del cliente que hizo esa orden. Entonces, pues así queda dividido. Ahora la segunda es la factura de compraventa. Entonces, ya sabemos, o bueno, ya expliqué más o menos en qué consiste cada forma de normalización. Entonces, aquí tengo la, aquí tengo todas las keys de la factura de compraventa. Entonces, lo que necesitamos hacer es que la primera forma de normalización se viola porque se repite el cliente en cada línea de factura y las líneas de producto son un grupo repetitivo. Entonces, se está repitiendo, entonces necesitamos separar las líneas entre, aquí tenemos la tabla factura, entonces cada factura tiene su tabla detalle factura y detalle factura tiene pues el número de factura, el código de producto, la categoría, el valor unitario, cantidad de producto y es y que es de descripción del producto. Sí. Este, entonces ya tenemos dos tablas, que es la de facturas y detalle de factura. Ahora, la violación de la segunda forma de normalización cae en la tabla de detalle factura, en la que descripción de producto, categoría y valor unitario dependen solo del código del producto. No tienen nada que, o sea, esas tres, o sea, de descripción de producto, categoría y valor unitario, no tienen nada que ver con los detalles de la factura. Eso tiene que ver con básicamente con una tabla nueva que se llama productos, ¿no? Entonces, o sea, se crea la tabla de producto y se dejan las llaves de código de productos, descripción de producto, categoría y valor unitario. Y detalle de factura, pues queda simplemente como número de factura, código de producto y cantidad de producto. Y ahora se viene la tercera regla de normalización, que es o sea, que se realicen facturas pues en la tabla original. Pues básicamente los datos del cliente dependen de RIF cliente. ¿Dónde está? Aquí, RIF del cliente, no de número de factura. Por lo tanto, o sea, se extrae a otra
otra tabla que se llama clientes. Por lo tanto, todo lo que tiene, o sea, eh, lo que tiene que ver con clientes, RIF cliente, NUM cliente, DIR cliente, ciudad cliente y teléfono cliente, todo se crea en esa tabla del cliente. Y las facturas, pues simplemente se queda como un número de factura, fecha de factura y RIF del cliente. Entonces, todo lo que, o sea, todo lo que tenga que ver con el cliente se ve con el cliente, todo lo que tenga que ver con factura se va con factura, todo lo que tenga que ver con productos se va con productos y los detalles de cada factura se van a su propia tabla. Ahora, empresa de envío de mercancía. Tenemos, a continuación se agrupan todos los atributos que hacen parte de la base de datos para aplicar la regla donde se incluyen los nombres de los atributos con su significado. Ok, entonces, ahora venimos al tercer ejemplo, en donde pues es la empresa de envío de mercancía. Entonces, esta es la tabla original, donde ya aquí vienen mencionados los atributos. Y pues la primera regla de normalización es que pues básicamente creamos la tabla guías con datos básicos de guía y referenciamos a origen destino y guías paquetes para cada paquete en la guía. Por lo tanto, se hacen pues este, las acciones que se deberían hacer para, o sea, sí, me estoy confundiendo. O sea, se crea la tabla guías con datos básicos de la guía, con los propios, con con los datos básicos de la guía y origen destino, y referenciamos a todo lo que tiene que ver con origen destino y haz paquetes para cada paquete en la guía. Entonces, en la segunda forma de normalización, sacamos todas las entidades independientes. Empresas origen, o sea, se crea la tabla empresas origen para datos de la empresa remitente, los destinatarios para datos del receptor y paquetes con características propias para cada paquete. Y para la tercera forma normal de normalización, la tabla guías queda solo con guía número, guía fecha, guía hora, origen RIF y el ID del destino y guía paquetes con guía, número de guía y código. Entonces así pues no quedan dependencias transitivas. Ahora el cuarto ejemplo, que es del videoclub, te dan pues todo este concepto, toda esta descripción de- del caso. Entonces pues la tabla original es donde alquiler, la tabla alquiler tiene datos de cliente y de cassette. Y cassette incluye también datos de película y de autor, digo, de actor, perdón. Entonces, pues haciendo referencia a la primera forma de normalización, tenemos que separar todas las líneas de alquiler y datos del cassette. Como segunda forma de normalización, extraemos a o sea, creamos las tablas de clientes, de cassettes, de películas y de actores. Entonces, pues los clientes, o sea, la tabla de clientes, pues simplemente tiene la información o sea, del socio, o sea, de la persona que hizo el pedido del cassette. Y los cassettes, pues tienen todo lo técnico del cassette.
o sea, toda la ficha técnica, todos los atributos que tengan que ver con la ficha técnica. Tenemos la tabla de películas, o sea, con todo el catálogo de las películas. Y la tabla actores tiene pues relación evidentemente con, o sea, con las películas. Entonces, para la tercera forma de normalización, la tabla de alquileres final solo contiene claves foráneas y fechas. Este, porque pues o sea, tienes clientes, cassettes, películas y actores. Cada una de ellas describe, o sea, tiene sus datos independientes y lo que vas a hacer al final es nada más mandar a llamar, o sea, todo. O sea, simplemente es el ID, o sea, la tabla final solo tiene claves foráneas y fechas. O sea, por lo tanto tiene code alquiler, membresía, code cliente, code cassette, fecha de alquiler, fecha de valor alquiler y cantidad. Pero pues todo, o sea, todo eso está referenciado como llave foránea. Ahora, con el último ejemplo que se llama préstamos libros, la tabla original tiene el colegio, tiene el profesor, tiene la asignatura, el aula, el curso, el libro, la editorial y fecha de préstamo. Entonces, esta tabla es un desastre porque el colegio se repite siempre, los profesores se repiten varias veces, este, la asignatura también se repite, el aula también, el curso también, los libros también se repiten, la editorial se repite y la fecha de préstamo también se repite. O sea, está muy poco normalizado. Entonces, eh, lo primero, o sea, como veníamos haciendo antes, lo primero que se debe de hacer en la primera forma de normalización es que se tiene que garantizar atomicidad, o sea, que no se repita y creamos préstamos con referencias clave. Entonces, ahorita tenemos dos tablas. Tenemos préstamos libros, sí. Entonces, ahora, para la segunda forma de normalización, extraemos las entidades. Entonces, para la segunda forma de normalización, ya tenemos, pues, varias tablas, ¿no? Tenemos la tabla profesor, o sea, la tabla de profesores. Tenemos la tabla de asignaturas, tenemos la tabla de aulas, tenemos la tabla de cursos y tenemos la tabla de libros. Entonces ya todo eso está pues separado, ¿no? Y para la tercera forma de normalización, préstamos final solo queda con ID del profesor, digo, perdón, ID, el ID del profesor, el ID del libro y fecha de préstamo. Así la tabla de préstamos se queda simplemente con lo esencial y pues las tablas intermedias modelan relaciones NM, pues sí, sí son necesarias. Y aquí me equivoqué porque faltan dos. Se tiene una relación de reporte de matrícula, entonces nos falta el de reporte de matrícula y préstamos libro. Por eso me confundí, porque hay dos de préstamos de libros. Entonces, la original, pues esta tabla original, tiene los atributos del alumno, la especialidad, el ciclo y las calificaciones. Ahora, pues para la primera forma de normalización se crea pues un reporte, una tabla que se llama reporte base simplemente con los datos atómicos que no se repitan. Para la segunda forma de normalización se extraen
los alumnos, las especialidades, los ciclos y las calificaciones. Y para la tercera forma de normalización se verifica que ninguna calificación dependa de otra columna no clave. Así todas las tablas finales cumplen con la tercera forma de normalización. Y para el último ejemplo, que es de la base de datos de la biblioteca, como préstamos libros, tenemos aquí la tabla préstamos libro, que tiene el código del libro, el título, el autor, la editorial, el nombre del lector y la fecha de evolución. Entonces, este, esto em, simplemente se separan los datos de préstamo y datos del libro. O sea, todo lo que tiene que ver con, o sea, se crea o sea, mira, se crea la tabla préstamos y se crea otra tabla que se llama libro. El código del libro se va a préstamos. Digo, perdón, el código del libro se va a libro, el título se va a libro, el autor se va a libro, la editorial también se va a libro, y en préstamos se queda nombre del lector y fecha de devolución, pero con una foreign key para el código del libro. Entonces, para la segunda forma de normalización, creamos libros y lectores, dejando préstamos solo con claves. Entonces, aquí ahorita tenemos tres tablas ahorita ya. Tenemos préstamos, tenemos libro y tenemos lectores. Entonces, o sea, código libro se queda en libro, este se queda en libro, este, este se queda en libro, este se queda en libro, em, nombre del lector. El nombre del lector se va a, a lector. Este, y préstamos se queda con fecha de devolución. Hace referencia al nombre del lector y hace referencia también al código del libro. Y para la tercera forma de normalización se crea la tabla préstamos final, o sea, ya final, con préstamo ID, código del libro, ID del libro, y fecha de evolución. Entonces, pues así de este modo ya no tiene dependencias transitivas. Y pues así es básicamente así queda básicamente explicado todo lo que tiene que ver con los ejemplos de normalización. Espero que haya quedado claro. Ya duró mucho este video, son 25 casi 26 minutos. Pero pues eran 7 ejemplos. Entonces, pues, espero que esto de diamantes y espero que pues se haya notado pues, que entendí bien. Muchísimas gracias, maestra, y que tenga buen día. Y